¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano, quien se encuentra todavía en la cobertura especial siguiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, mire, estamos en el espacio de la Alianza contra Líneas Sin Censura. Ayer platicamos con Sósimo Camacho y a mí siempre me da gusto platicar con él. Hoy tenemos dos temas, igual que ayer, de veras bien interesantes, bien interesantes. Uno, este, la violencia en los países de alta criminalidad. El otro, que lo vamos a tratar especial y que de veras me encanta, porque hace tiempo lo traté, creo que en 2016, el destino de las normales rurales. Pero primero déjenme saludar a Sósimo, darle la bienvenida. Y Sósimo, ¿cómo estás? Siempre me da gusto platicar contigo. Saludar a la... Un placer estar aquí contigo. Sósimo, ayer platicamos de cosas bien distintas, platicamos de Monsanto, del glifosato, de la UNAM, y hoy tenemos un tema que tú has trabajado bastante, que es 89% de la población, y que es gravísimo, vive en países de alta criminalidad. ¿A dónde están? ¿Quiénes son? Y las preguntas van saliendo en el camino, pero yo digo, ¿y cómo acabamos con esa violencia? ¿Qué nos ha llevado hasta ahí? ¿Y en qué lugar estamos? Así que para empezar, es cierto eso, ¿no? 89% de la población del mundo vive en países de alta criminalidad. ¿Y cuál es esa alta criminalidad? Sí, maestro, se trata de una situación complicada. Esto es a propósito del Informe Global de Delincuencia Organizada 2023, que, bueno, pues se liberó hace un par de semanas, solamente en su versión en inglés, y pues nosotros siempre hemos estado atentos a pues a estos temas que tienen que ver con la seguridad pública, interior, la seguridad nacional, y también, por supuesto, con los temas que de ella derivan, como la propia delincuencia organizada. En ese sentido, pues sí, maestro, señalar que pues estamos hablando de que pues un porcentaje muy importante de la población vive bajo o en países con altos niveles de criminalidad. Pues sí, nos estamos refiriendo al nuestro también. México es parte de este conglomerado de países, pues son la mayoría. Estamos hablando de que México, junto con Centroamérica, pues tiene un puntaje promedio de criminalidad de los más altos, de hecho el más alto del continente, como lo mide este índice global de 6,28. En segundo lugar están los países de América del Sur con 5,94, y por supuesto hay otros países con alto nivel de criminalidad en otras latitudes. Estamos hablando de Medio Oriente con alrededor de 5,20, y también África con 5,20. Es decir, incluso México y Centroamérica, en promedio, en términos generales, pues presentan índices de criminalidad más altos que incluso en estas regiones, que también atraviesan por problemas históricos, de manera histórica, muy complicados. Entonces, pues sí, estamos hablando prácticamente de desde México hasta la Patagonia, por un lado. Por otro lado, también desde los países del norte de África hasta Oriente Medio, con en los principales, en los primeros lugares. Sí, y cuando hablamos de pues alta criminalidad, sobre todo nos referimos a aquella donde el crimen organizado pues ha enraizado no solamente la posibilidad de generar actividades para ellos ilícitas, sino donde también incluso pues inciden en los destinos de la población que no está involucrada en actividades ilícitas. Es decir, que las actividades del crimen organizado impactan en los destinos de la propia población, o deciden incluso los destinos de la propia población. Y claro, pues no podría ser, en México no podría dejar de aparecer en este listado, pues puesto que durante, decíamos, el sexenio, sobre todo de Felipe Calderón, pues se generó los cárteles más poderosos del mundo aquí en México, cárteles como hoy vigentes, el cártel de Sinaloa,
ya existía antes, por supuesto, pero adquiere tal nivel, tal empuje de poderío en el sexenio de Felipe Calderón que continúa hasta ahora, y por supuesto lo que también sería el cártel Jalisco Nueva Generación, integrado en una facción, digamos, de las que integran el cártel Jalisco Nueva Generación, con ex integrantes del cártel de Sinaloa, la facción de Nacho Coronel, y lo que ya sabemos los otros grupos que también confluyeron para el cártel Jalisco Nueva Generación. Dos cárteles que son de los más poderosos del mundo. Pero además, dos cárteles poderosos que tienen presencia internacional, ¿no, Sosimo? Que tienen presencia no solo Sudamérica, Europa, países nórdicos, es decir, estamos una especie de exportando, no crimen, bueno, sí crimen organizado, y nos está, no sé necesariamente si exportadores de violencia, pero tenemos dos cárteles que arma incluso el gobierno de Felipe Calderón, detonan la violencia en este país, porque no tienen idea de cómo combatir al narco o se asocian con él, y ahora tenemos este problema que estamos exportando también, ¿no? Sósimo. Sí, es que en efecto durante este sexenio de Felipe Calderón, pues los cárteles mexicanos adquirieron tal nivel de poderío que incluso superaron a otros para los cuales antes trabajaban, ahora ellos se convirtieron en los jefes. Recordar que, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pues tienen presencia, incluso logística, en Afganistán, por nombrar un país, o en Australia, por ejemplo, donde ellos también se encargan, por ejemplo, en el caso de Afganistán, incluso pues de también allá de participar desde el propio siembra de la amapola y en el trasiego de la propia amapola allá en Afganistán. Hemos también ya dado cuenta, incluso en este espacio, maestro, tuvimos la oportunidad de platicar cómo los cárteles mexicanos tienen operaciones en países de América del Sur que ya ni siquiera involucran al territorio mexicano, ya hacen actividades, por ejemplo, en Brasil, o hacen actividades en Perú, etcétera, que para trasegar drogas desde la siembra, desde la transformación de la propia, del producto de la siembra, etcétera, en drogas, y luego el trasiego, por ejemplo, hacia Europa. Para nada ya involucra en esos procesos el territorio mexicano, pero ellos son los cárteles de origen mexicano los que ya controlan incluso ese tipo de procesos. Sí, se trató de pues un empoderamiento muy importante de cárteles mexicanos, y decíamos, pues, ¿cómo no iba a ser si tenían a uno de los suyos, en el caso de Genaro García Luna, en la Secretaría de Seguridad Pública de este país durante el sexenio de Felipe Calderón? Sósimo, hay 50,000 cosas que se supone que un gobierno puede o debe hacer, pero ¿a qué destinamos primero para salir de esa? Como es como un círculo vicioso, ¿no? Una espiral de la que no podemos escapar. Invertir en los sistemas de justicia cuando tenemos un poder judicial bien corrompido, invertir en seguridad pública o rearmar el tejido social, que es lo que hace el presidente López Obrador, o crear una policía nacional que nunca hemos creado porque ningún presidente antes de López Obrador se había tomado o había tomado la decisión política de entender lo que pasa y crear una policía. ¿Cómo hacemos para salir de esos círculos viciosos en los que nos mete la violencia? Sí, pues se trata de una situación muy compleja, por supuesto, tiene que hacerse de manera integral, pues prácticamente con todo lo que has comentado, maestro, desde mi punto de vista, creo que no se puede descuidar ninguna de estas, pues de estas aristas para enfrentar este problema. Durante mucho tiempo solamente se dijo que era mediante, pues, la represión, la punitiva, cómo tenía que o podía acabarse esta delincuencia organizada vinculada al narcotráfico. Entonces, pues para eso de lo que decían, bueno, pues necesitamos más cárceles, necesitamos más policías, necesitamos más armas para contener a estos grupos de crimen organizado. Pues es una visión pues muy simplista de un fenómeno que es mucho más complejo, y por lo tanto también pues este fracaso en todos lados que se ha tratado de buscar de contener el narcotráfico meramente con la acción policíaca o incluso involucrando a las Fuerzas Armadas en esta, decíamos, supuesta guerra contra el narcotráfico. En realidad tiene que ser de manera integral, por supuesto, que se debe de contar con cuerpos de tanto civiles como policíacos,
y militares, pues para poder enfrentar amenazas o el poder del propio narcotráfico, pero claro que no está ahí la principal manera para combatir el surgimiento de los cárteles y el dominio de los propios cárteles. Creo que sí, de manera muy clara, tiene que ser con la reconstitución del propio tejido social. Aquí el problema es también cómo se restituye ese tejido social y por supuesto esto va acompañado de mejores condiciones de igualdad, condiciones de trabajo, condiciones pues donde las personas puedan realizar su proyecto de vida en el sentido de dedicarse a lo que consideren, por supuesto, de manera lícita, etcétera. Entonces, de eso por un lado, buenos salarios, fuentes de empleo, etcétera. Y por otro lado, pues, por supuesto que también tiene que ver con la persecución de estos grupos, pero no meramente con, decíamos, los grupos de seguridad, sino con inteligencia civil, inteligencia también, por supuesto, de carácter militar e inteligencia financiera. Entonces, se trata de varias aristas y creo que no se puede obviar alguna, todas tienen que ir en ese sentido si es que queremos tener algún tipo de resultado distinto, porque el tema es muy complejo y ojo, pues no es algo que solamente México de manera unilateral pueda resolver, porque el gran mercado está allá en Estados Unidos, también está en Europa y mientras exista este gran mercado que genera altas tasas de ganancia, pues seguirá existiendo entonces pues una oferta. Entonces, sí, es un tema muy complejo y creo que de entrada todas estas aristas que comentaste, maestro, tienen que ponerse en práctica, atenderlas, pero también recordar que se trata incluso de un tema internacional que se tiene también que abordar así, de manera global.